Lo dicho, no dejará de sorprendernos el Partido Popular con sus giros. Lo último es que una de las principales instigadoras al odio en la historia de España, Dolores Ibárruri, la pasionaria, va a ser homenajeada por el PSOE y sus socios. Eso no es noticia. Lo que sí lo es que el Partido Popular se sume a ese homenaje al lado de Esquerra, de Sumar, de Bildu, de todos los que le van a hacer este homenaje. Bueno, prepárense para criticar a Franco y elevar a los altares a esta mujer. Esto que van a oír es la pasionaria en un documento histórico cuando era joven. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. La mayoría de nosotros la conocimos ya muy envejecida cuando llegó de nuevo la democracia a nuestro país y fue nombrada diputada en las Cortes, recuerdan, por un breve tiempo. Paco Álvarez, nuestro historiador, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí cada día nos traen una sorpresa reescribiendo ¿sí? La historia. Es divertidísimo, o sea, en fin. ¿La pasionaria era una mujer de paz? No. Absolutamente no. Es más, si a ella en vida le hubieras dicho que era una mujer de paz, seguramente, no sé, te habría dado con la zapatilla. O sea, no, fue una mujer. Para empezar, habría que decir que la pasionaria es un mote que se puso ella a sí misma. O sea, no es que la llamaran así porque fuera apasionada y tal. No, ella a sí misma, su nombre de guerra con el que firmaba los artículos en Mundo Obrero, artículos todos bastante heavies, eran la pasionaria. O sea, ella ya tenía ese aire, ¿no? Entonces, pero quiero decir, desde el principio nunca fue una mujer de paz. Fundó en 1933 la Unión de Mujeres Antifascistas. Había antes colaborado en lo que era la fundación, en lo que fue la fundación del Partido Comunista de España en 1920 y por ahí. En 1933 se lió con un chico 14 años menor que ella y dejó a su marido y bueno, tuvo 6 hijos, de los que le sobrevivió una mujer solo, por desgracia. Pero bueno, aparte de eso, hasta 1936 no fue elegida diputada en la Segunda República, que nos creemos que siempre estuvo allí. No la elegían en ninguna circunscripción. De hecho, la presentaron por Oviedo cuando ella era vizcaína, o sea, para ver si así. Pero es que otra cosa curiosa es que durante la Segunda República, entre el 31 y el 36, estuvo en la cárcel por la República, detenida en más de 3 ocasiones. Una de esas veces estuvo en la cárcel más de 9 meses. Gracias a que estuvo en la cárcel 9 meses, se libró de las purgas estalinistas que hubo en el Partido Comunista de España y en todos. Y por eso ella, cuando salió de la cárcel, pues se quedó como la única dirigente o la dirigente más importante del partido. Vamos, es decir, que si no llega a estar en prisión tantas veces con la República, igual los suyos la hubieran matado, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho, ella en cuanto salió, lo primero que hizo fue justificar que había que terminar con el POUM, ya sabes, con el Partido Comunista que no era estalinista sino trotskista. De hecho, en 1940 ella justificó el asesinato de Trotsky, ¿no? Pero bueno, antes de eso difundió el bulo de la quinta columna, que es el bulo con el que, digamos, se tapó los asesinatos de Paracuellos o se excusaron los asesinatos de Paracuellos, diciendo que había una quinta columna dentro de Madrid que estaba a favor de los franquistas y que, por lo tanto, iban a levantarse contra la República. Bueno, quiero decir, ella fue un personaje complicado. ¿Ella instigó los fusilamientos de Paracuellos?
no podemos decir históricamente que los instigó. Lo que sí es que se inventó el bulo que los justificaba. O sea, el decir esto de que hay 4 columnas alrededor de Madrid y una quinta dentro, ella fue de las que ayudaron a difundirlo, como justificando que por eso había que matar a todos los que estaban en la cárcel. Que hay que recordar que esa gente estaba en la cárcel por ejemplo, ser de derechas, como Muñoz Seca, el autor de La venganza de Don Mendo, tú me dirás. Exactamente. O en Paracuellos hay menores de edad. Yo he estado, y no hace mucho, en Paracuellos viendo el cementerio. Hay un montón de clérigos que eran niños de 18, 20 años. Da una pena atroz. Hay una frase que dicen que es suya y es: más vale condenar 100 inocentes a que se absuelva a un solo culpable. Y así con esa frase, Paracuellos justificado, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente. Es muy curioso porque también otra frase que se le atribuye a Salvador de Madariaga, y Salvador de Madariaga es una persona de fiar, a Calvo Sotelo le dijo: este es tu último discurso, días antes de que lo asesinaran. De hecho, sí fue su último discurso. O sea, se lo dijo a la pasionaria Calvo Sotelo. Según Salvador de Madariaga, así es. En cambio, las frases que no son suyas, y si se la atribuyen, es, por ejemplo, de eso de más vale morir de pie que vivir de rodillas. Eso no lo dijo la pasionaria. Eso lo dijo Emiliano Zapata. Y el no pasarán, que fue himno hasta que pasaron, es suyo porque también se le atribuye. ¿Cómo? No, eso lo dijo casi con total seguridad Pétain, que luego fue el embajador de Francia ante Franco en la Primera Guerra Mundial con respecto a la batalla de Verdún. Il non passe pas. Decía, no pasarán. Hoy, si no fue Pétain, el general Nivelle, también en la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Luego ella se apropió de estas frases, pero no son suyas. Lo que sí fue suyo, por ejemplo, fue el huir en un avión de Alicante el 6 de marzo de 1939, cuando la guerra estaba perdida. De hecho, un mes después se rindió el ejército republicano. Huyó en avión junto con su secretaria, junto con el diputado comunista francés Jean Catela y varios miembros de la inteligencia comunista. ¿Por qué señalo esto? Porque en ese vuelo iba a haber ido Miguel Hernández, pero no había sitio para él, sino que se fueron los comunistas. El famoso vuelo del que tú me has hablado tanto, que no le dejan subir y él quería subir y le habían dicho que volaría, es el vuelo en el que iba la pasionaria. Es el vuelo en el que iba la pasionaria y dejaron en tierra. Bueno, ese vuelo, hubo de hecho 4 vuelos, pero el más llamativo es que se vaya la pasionaria con todo el comité comunista fuera de aquí. De hecho, ella estuvo exiliada en la URSS, en la Unión Soviética, donde fue muy amiga de Stalin, hasta el punto de que, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en vez de echarle la culpa a la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, ella, junto con Stalin, le echaban la culpa a las democracias occidentales, que debe ser que invadieron Polonia, no lo sé. Pero claro, como había un pacto entre Hitler y Stalin, el pacto Ribbentrop, pues entonces evidentemente había que culpar a otro que no fuera el aliado de Stalin. Ella además en Rusia, según uno de los niños de Rusia, sabes que los niños de Rusia son los niños que fueron mandados a Rusia durante la Guerra Civil. Bueno, pues ella, según por ejemplo José Fernando Sánchez, intervenía en los estudios de los 4.000 niños que estaban enviados a la URSS y controlaba su comportamiento. Por ejemplo, se negó a que cursaran estudios superiores o universitarios porque ella dice que prefería obreros con conciencia proletaria. Llegaba a reñir en público a las niñas por comportamientos burgueses, como pintarse las uñas o los labios, y vetó la devolución de esos niños a sus familias en España durante mucho tiempo. O sea, quiero decir que, vamos, jefe, es un personaje que no es de los buenos de nuestra historia. Tan distinto al que nos quieren vender. Murió a los 93 años, o sea, a pesar de todo, tuvo una larga vida. Y ahora es curioso, los que homenajean a Miguel Hernández dicen estar al lado de la pasionaria, la que vio en su lugar en el avión camino del exilio.
metió a su secretaria, metió a cualquier comunista antes que meter a Miguel Hernández, ¿no? Pero bueno, lo mismo hizo Rafael Alberti, que también podía haber ido en el avión de Alberti, lo mismo hicieron otros 2 aviones que salieron después la mujer desde de Alicante. Alberti, ¿no? Me dijiste tú. Sí, la mujer de Alberti fue quien lo vetó. Rafael Alberti le dijo a Miguel Hernández, usted no sube. Usted no sube, claro, porque Miguel Hernández antes, en 1936, cuando los Alberti vivían en casa de un marqués ocupada y mientras Miguel Hernández, entre otros, iba al frente, pues una tarde regresó Miguel Hernández a la casa donde estaban estos festejando y tomándose el champán de los marqueses y tomando banquetes y todo lo demás, y escribió en la pared textualmente, aquí hay mucha puta, con perdón. Y aquí eso... hay mucha puta. Y entonces la mujer de Alberti lo tomó como un insulto personal. Claro, y entonces pues dijo, se la guardó hasta el punto de que efectivamente la mujer de Alberti tiene algo que ver en que Alberti tuviera luego que intentar cruzar desde Alicante hasta Portugal, que fue cuando fue detenido y por desgracia terminó muriendo enfermo en la cárcel. Dios mío, qué suerte tener historiadores que no manipulan la realidad como tú, Paco, para poner a cada uno en su lugar. Después de lo que ojo, esto es historia, es lo que tú has dicho. No, esto es historia, ni a favor ni en contra, es así. Claro, pero las interpretaciones cientos y que ahora el PP se sume al homenaje, ¿tú cómo lo entiendes? No lo entiendo, no tiene ningún sentido, es lo mismo de siempre, al final tienen vergüenza a todo. El otro día hablaba de, mientras Sánchez está hablando de que va a hacer 100 actos para celebrar no sé qué de Franco, resulta que en febrero, por ejemplo, se cumplen 500 años de la batalla de Pavía, en la que, entre otras cosas, no solo ganamos a Francia, sino que tomamos preso a su rey, a rey Francisco I. Quiero decir, me parece que sería algo más para celebrar, ¿no? El hacer, pues no sé, actos de conciliación con Francia, el recordar la época de Carlos I y Francisco I, el Renacimiento. No, en vez de eso vamos a hablar de un señor dictador viejito que murió en la cama del hospital mientras nadie hizo nada. No sé. En fin. Es tremendo. Querido Paco Álvarez, es un gusto hablar contigo. Gracias, sabio. Gracias a vosotros, amigos. Igualmente, hasta luego.